Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado. Seguramente lo han notado. Vayan a donde vayan, todo parece tener etiquetas con leyendas de alto en proteína. En el súper, en los anuncios del gimnasio y, por supuesto, en las redes sociales. Pero más allá de la moda, recientemente las guías alimentarias de Estados Unidos han puesto este macronutriente bajo la lupa, sugiriendo que quizás nuestras necesidades son mayores de lo que creíamos, especialmente en etapas clave de la vida. Pero ¿realmente necesitamos comer más proteína? ¿Es solo para quienes buscan ganar músculo o hay algo más detrás como nuestra salud metabólica o el envejecimiento saludable? Y lo más importante, ¿de dónde sacarla y cuánta es demasiada? Para resolver todas estas dudas, hoy me acompaña una gran experta, buena amiga de este podcast, la doctora Julia Salinas, especialista en nutrición clínica. Bienvenida, Julia. Encantada, Fer, como siempre, de estar contigo. Pues, ¿qué te digo? Siempre es un gusto, amiga. Eres una invitada recurrente, como lo decía en la intro, pero bueno, para quien se topó por primera vez este podcast, ¿quién es Julia Salinas? ¿A qué se dedica? Soy médico, soy especialista en nutrición clínica, pues tengo varios diplomados, cursos, talleres y demás en control de la obesidad, manejo del paciente obeso. Yo personalmente soy una persona postoperada de cirugía bariátrica que ha tenido que luchar con esto toda la vida. Si no sé si quieren el chisme, vayan al podcast. Sí, ahí ya grabamos uno. Ya grabamos uno. Pues genero contenido, difundo información seria y con respaldo clínico. Doy consulta de nutrición clínica, hago barbacoa los domingos, lavo y plancho ajeno, ya tengo una hija y pues ya. Sí, haces todo muchísimas lo que cosas, puedo. pero es una buenaza, ¿eh? No se van a arrepentir, ya sea de seguirla o ir a consulta con Julia, porque de verdad que yo siempre lo he dicho, o sea, cuando tú has vivido en carne propia las cosas y como profesional de la salud, pues evidentemente... Te cambia un poquito la perspectiva y el acercamiento directo a las personas que buscan ayuda, ¿no? O sea, las entiendes desde otro punto de vista. Oye, y hoy vamos a hablar qué cosa esto de la proteína, las guías gringas y que no, que ya, pero es que nada más vimos el dibujito, pero no leímos, pero entonces por acá opina unos, ya sabes, todos los proquetos de ya tenemos la razón y luego, o sea, se hizo un desastre, ya, así ya, su desastre pasado de moda, pero a lo que yo quiero ir es que sí nos desajustó un poquito en el, a ver, entonces, ¿cuánta proteína hay que comer? ¿Qué proteína? O sea... De entrada, a ver, ¿tú qué pensaste esto de las guías gringas? Mira, yo siempre he sido muy pro proteína desde la maestría, desde que yo hacía mis planes, pues yo siempre le subía un poquito más. Me decían 0.8 gramos por kilo y no te pases de ahí. Yo decía, no, se puede un poquito más y vamos a jugar. Entonces yo siempre he sido muy amiga de la proteína. Entonces, no le he tenido pánico como otros profesionales que no te pases la proteína, el riñón, ya sabes. Y poco a poquito como que esas ha ido cambiando. Y no sé si tú lo has notado, pero de 2, 3 años para acá es el boom de la proteína, ¿no? Entonces ya todo el mundo está empezando a hacerse consciente de que hay que comer proteína, que es importante consumirla, que es importante cómo la aprovechas, que ahorita llegaremos a esos puntos y demás. Pero creo que sí estas recomendaciones quisieron poner énfasis en que estábamos pues comiendo poca proteína, pero ni seleccionaron adecuadamente las imágenes, ni la acomodaron. A mí visualmente no me encantó porque pues al final está todo, no está dividido, está todo mal acomodado. Tenías que leer la información para poderle entender a su pirámide invertida, y se prestó mucho para, atásquense de lácteos, no importa que sean grasosos. Atáscate de tocino porque el tocino y la manteca es increíble. Mi abuelita tenía razón, ¿no? Sí. Y todos estos prodietas cetogénica que le suben a la proteína y a las grasas a niveles bastante, pues, de la rayita, sí. considerables, pues sí, festejaron y pachanguearon y demás. Pero yo creo que tampoco hay que tomarlo tan realista. Existen, o sea, esa es una recomendación de una institución gubernamental, que hay que tenerlo bien claro. No son las guías de Harvard, no son las que están respaldadas 100% por ciencia. Cuando te pones a ver quién sponsoreó las nuevas recomendaciones,
el consejo de ganaderos de no sé qué, los amigos de la vaca, el club de la grasita y la leche. Pues, si te la patrocinan, evidentemente, pues tienes que ponerle pues lo que quieren, ¿no? Oye, pero además, aquí hubo mucho boom, mucho ahí, todo el mundo hablaba de eso, pero pues nosotros tenemos un plato recién modificado que es perfecto, se fue a las recomendaciones de la Comisión Eat Lancet, o sea, que es una guía de alimentación amigable con el medio ambiente, pero también con tu salud, pero también, y no por hippies de andar de medio ambiente, y sí, pero si le hace, yo siempre digo, si le hace daño al planeta, le hace daño a ti, a tu cuerpo, ¿no? Pero no hay que subirnos tanto a ese tren, pero sí hay que subirnos al tren de la proteína, mi Julia, porque creo que tiene muchos beneficios. Y nuestra guía, de hecho, ahí te pone la cantidad de carne, te pone la cantidad de lácteos, te pone las leguminosas, que están bien perdidas en la otra, ¿no? Pero a ver, o sea, justamente. Ni las pelan tal cual, ¿no? O sea, creo que nuestro plato remasterizado, porque el plato anterior tenía muchas cosas que... Ay, sí, también eso de 60% de cereales y, o sea, no, y el tampoco. dibujito del tamal y la galleta ultraprocesada, sí, no era el mejor. No. Creo que le echaron muchas ganas, se involucraron gente que conocemos que es seria, científica, y que creo que le echaron muchas ganas para hacerlo así, equilibrado, balanceado, integrando las leguminosas, dándole prioridad a la proteína y pensar que, digo, los que nos ven en otros países, pues qué padre, si nos ven en Latinoamérica, vean las guías de salud de México, las del año pasado, de verdad, déjense de espantar con las pirámides de Estados Unidos, déjense de ver qué comen en Francia o en Italia. Estas están hechas para la población mexicana con los alimentos que tenemos. Y como tú dices, las leguminosas en México es una gran fuente de proteína y se nos olvida. Tenemos frijoles, tenemos garbanzos, tenemos habas, tenemos lentejas, tenemos gran cantidad y frijoles de todos los colores, ¿no? Además. Y muchas veces nos salimos de la tacita del frijolito de olla y el frijol refrito. Cuando podemos integrarlos en ensaladas, las lentejas se pueden comer con otros granos y entonces tú mezclas eso y tienes proteínas completas. Mi Julia. Postres. Hay brownies de lenteja que yo ahí frijol, tengo las recetitas y sí, buenísimos, de frijol. O sea, los dips frijoles para untar. No nada más son salados, refritos, ¿no? Los puedes hacer de 1000 maneras. Pero a ver, o sea, la proteína sí entra en un lugar importante en nuestro plato. ¿Qué nos da la proteína? ¿Nos da saciedad? ¿Qué más? ¿Para qué sirve la proteína? La proteína es la base. La proteína son los ladrillos que van a construir todo nuestro cuerpo. Además de formar las fibras musculares, hay que entender que las proteínas son cadenitas que están formadas por distintos aminoácidos. Y esa es la clave. Cuando nos dicen en los anuncios, con 20 aminoácidos esenciales, con 8, hay aminoácidos que nuestro cuerpo necesita consumir de los alimentos para poder armar esas estructuras y esas paredes de nuestro cuerpo y embonarse un aminoácido con otro para formar estas proteínas completas. Hay muchas maneras de obtener estos aminoácidos. Digamos que la leucina es la clave y de ahí se ranquean, pero hay muchas proteínas muy completas. Sabemos que la clara del huevo es como la proteína por excelencia, que es la que tiene pues el mejor perfil o la mejor cantidad de estos aminoácidos. Pero de ahí para abajo tenemos las carnes rojas, tenemos los lácteos, tenemos las leguminosas, tenemos los cereales. Bueno, sabiéndolo combinar, hasta las frutas y verduras tienen poquita proteína, pero tienen ahí un poquito. Como dicen, es que el brócoli tiene carbohidratos. Pues todo tiene de todo, en mínimas cantidades unas que otras, pero principalmente los vamos a encontrar en los productos de origen animal. Y la proteína va a servir para construir no solo músculo, hace hormonas, hace enzimas, interfiere en el sistema inmune, tiene que ver con nuestros anticuerpos y con nuestras defensas. La proteína es la que mantiene la sangre dentro de las venas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los casos de estos niños de África con una desnutrición severa, que se les fuga el líquido de la sangre, se sale porque no hay albúmina, que es esta proteína que le da pues esa protección. Es un tema de osmolaridad ahí, pero se fuga y pues empiezan a acumular el líquido en el abdomen y son flaquitos. Y están tirando proteína porque no hay la suficiente proteína en la sangre y en el cuerpo
para mantener todo ese líquido dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, hace muchas cosas, hace piel, hace pelo, hace uñas, todas las que se toman los botes de colágeno hidrolizado para la piel y para la uña, me voy a meter en un tema escabroso, yo creo, pero la verdad es que el colágeno es proteína. Sí. Y los estudios científicos que hablan de los beneficios del colágeno es en personas que no consumen suficiente cantidad de proteína y de repente empiezan a tomar el colágeno y mágicamente mejora la piel, el pelo y las uñas. Pues no es magia, es que si tú consumes una buena cantidad de proteína y tienes tu aporte de proteína diario bien hecho, no necesitas estar gastando en más polvos. Ya después hablaremos de los polvos de proteína. Pero en general, también forma piel, pelo, uñas, articulaciones, sistema inmune, defensas. ¿Y qué nos da además consumirla? Pues interfiere con el famosísimo, y ahora que todos conocemos, GLP-1, que es pues esta hormona que también nos ayuda a la comunicación intestino-cerebro y que nos dice, estás satisfecho, no comas tanto, bájale 2 rayitas. Entonces, entre el GLP-1 y el péptido YY, pues te dan esa saciedad. Entonces te sientes, pues estoy llenito, no me muero de hambre, mejora también los picos de glucosa, muy de moda también, mantiene tus niveles de glucosa más estables. Entonces, si vas a comerte pues una proteína y después te comes el carbohidrato, va a ser mejor a que te comas la dona de golpe, ¿no? Con el estómago vacío, pues hazle colchoncito de proteína y después te comes el carbohidrato y evitas que suba pues de manera súbita la glucosa, digamos, tarda más en absorberse en el intestino. Entonces también nos ayuda a eso. La verdad es que la proteína está en todo. Sí, está pero, en todo. A ver, no sé tú qué opinas, pero yo creo que de repente decimos, es que es el mejor macronutriente, pero yo creo que los tres. Todos O sea, tienen las grasas tienen sus funciones, los carbohidratos Tienen tienen su sus función y la proteína también. Ahora, aquí una de las críticas decían, bueno, es que aumentan, ahora subieron, ¿no? Antes de 0.8 a 1.2 y ahora 1.2 a 1.6, ¿no? Y la crítica era, pero pues si todos consumimos suficiente cantidad de proteína, la ingesta diaria recomendada se cubre. Pero a donde quiero ir no es lo mismo llamarle proteína de entrada, porque como dices, hasta el brócoli tiene proteína, pero, o sea, la calidad y biodisponibilidad que hay de ese macronutriente, de esa proteína en distintos alimentos, cambia muchísimo. Cambia muchísimo y además... Es ahí donde hay que fijarnos. Exacto. ¿Y cómo la vas a aprovechar? Porque si te comes 3 kilos de carne de res y no lo aprovechas, pues va la grasa, no, se va a guardar. Y te va a subir la glucosa también. Te va a subir la glucosa también. Y todo se desequilibra, insulina. exacto. Ajá. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio, como tú dices, de no todo es proteína, tampoco no todo es carbohidrato, y ni son malos, ni te van a llevar al infierno, ni todo es grasa y la grasa no es lo máximo. Y creo que todo es un equilibrio, y digo, tú lo has programado desde hace muchos años aquí, es balancear, es cómo lo vas a absorber y cómo vas a combinar esas proteínas para que esos aminoácidos sean lo suficientemente biodisponibles y tu cuerpo los aproveche. No es nada más atáscate de proteína, ¿no? Voy al gym y tengo 10 minutos para tomarme la proteína en ese momento porque si no, mi músculo no lo absorbe. Ay, sí. La famosa ventana proteica. Ya se vio que no es necesario, que tu cuerpo, tan listo como queremos, va absorbiéndolo a lo largo del día. Si te la tomas antes, te la vas tomando durante, te la tomas después o te la tomas en la noche, el cuerpo igual la va a aprovechar para absorber esos nutrientes a lo largo del día. Eso. Entonces, no puedes comer solo carne de res. Tienes que obtener distintos tipos de proteína para obtener los distintos tipos de aminoácidos y hacer estas mezclas mágicas en tu cuerpo que te aporten todo lo que necesitas. Ahora con los licuados y con todas estas cosas, es que el mío es de proteína vegetal. Ok, y es orgánico y endulzado con stevia y además es amigable con el planeta y trae sal rosa del Himalaya. ¡Qué padre! De ese perfil de aminoácidos es algo que nadie lee, ¿no? Si de por sí no leemos las etiquetas. No, hombre, menos eso. Menos las etiquetas de la proteína y de la etiqueta, ¿cuál es el perfil de aminoácidos? ¿Cuánto vas a absorber? Porque no sabemos ni siquiera qué es lo que necesitamos y la relación entre uno y otro. Entonces, creo que para no meternos en broncas, el chiste es consumir fuentes variadas, tanto animales como vegetales. Y si vives o llevas una alimentación vegana, piscivegana, todas estas lactovegana, lactovegetariana, ovolactos y todas estas combinaciones que hay, crudivegana, etcétera,
ahí sí tienes que clavarte un poquito más en qué aminoácidos están en qué alimentos y entonces mezclar que si el grano, que si la leguminosa, que si ciertos tipos de leguminosas incluso y en qué momento las vas a comer. Antes tenía que ser el plato completo, alguna vez lo platicamos. Ah, Tiene que ser el sí. arroz con frijoles para que se haga la proteína completa. Pues sí, pero no en el mismo plato. Puedes comértelo en la mañana una cosa, en la tarde otra y todo se va a tu banquito de 24 horas donde el cuerpo lo va a ir equilibrando. Ujú. Pero ese es el ajuste fino y el detalle fino que hacemos los especialistas en nutrición. No es Se nada va al más. corte de caja, ¿no? A ver Sí, qué tanto, exacto. o sea, ¿Qué hay de cómo se aquí? formó. Yo siempre hago la analogía como de rompecabezas. Ajá. O sea, comiste unas piezas por acá, otras por acá, y a lo largo del día se van juntando y se va. Entonces, no es que te tengas que comer el rompecabezas completo de un jalón En cada comida. en cada comida. Que luego muchas veces lo vemos con todas estas personas que hacen un chorro de ejercicio, ¿no? Es que me tomé el huevo licuado con jugo de naranja, Ay, no. atún. A ver, no sean ¿Qué salvajes. opinas proteínas crudas? ¿Sí o no? Yo no soy amiga. De hecho, hay estudios que la biodisponibilidad, o sea, se absorbe mucho mejor, por ejemplo, la clara del huevo, Sí, claro. cuando lo coces que cuando te tomas el huevito crudo que nos ponen las mamás en el licuado, ¿no? Entonces, si realmente quieres la proteína, cocínala. Además de que tienes muchísimos riesgos de salud, de infección, de salmonela y de muchas cosas comiendo las carnes crudas, yo soy mucho más amiga de, porque hay por ahí un movimiento de... Y las que comen carne cruda, hígado crudo, que estuvo muy de moda por ahí, Híjole, es una ruleta rusa. Es una ruleta ¿verdad? rusa. O sea, cuando no te das cuenta ya le pegaste ahí algún bichillo, algún cisticerco, algo. Y digo, ¿qué ganas? Al final se absorbe mucho mejor la proteína cocida. Gracias a Dios llegó la evolución. Ya no somos leones. No tenemos que comernos a nuestras presas crudas. Conocimos el fuego y de hecho a partir del conocimiento del fuego, de que el ser humano empezó a procesar, a calentar y Sí. a darle ese balance distinto, ese tratamiento distinto a los alimentos, pues mejoró muchas de nuestras capacidades cerebrales, mejoró la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. O sea, ya no estamos en las cavernas con nuestro pico haciendo uga uga. No, y entiendo que van a decir por ahí los defensores, es que sí se degradan ciertas vitaminas. Pues sí, pero a ver, no nada más esas vitaminas o esos nutrientes, micronutrientes los vas a obtener de ese trozo de carne. La dieta debe ser variada. La misma vitamina que a lo mejor oxidaste en el momento en que pusiste el sartén en el bistec en el sartén, pues es la misma que vas a comer si te comes a lo mejor una manzana y 3 floretitos de brócoli, ¿no? O sea, Sí, y aparte estás consumiendo otro tipo de nutrientes que no va a tener la carne, como la fibra, ¿no? sí. Como los antioxidantes. Y además, ya es que mi tema es microbiota, se ha visto Amamos. que consumir los alimentos, por ejemplo, en el caso de las verduras, ¿no? Que siempre es la pregunta, ¿pero crudas o cocidas? Porque unas engordan más que otras. No, a ver, mientras más diversidad le metas en cuanto a tipo de alimento y preparación y cocción, va a ser mucho mejor, porque mientras tú le das ciertos tipos de fibra cuando está cruda, cuando está cocida, le estás dando otros compuestos que tu microbiota va a agradecer. Entonces, aquí la clave es variar, variar, variar. Sí, toda la vida te dicen, es que yo soy muy, muy amigo de comer todos los días lo mismo. Y a mí no me saques, y yo, muchos de mis pacientes, a mí dame la hojita, y si todos los días puedo desayunar huevo, comer pollo y cenar rollitos de jamón, soy feliz. No, Ay, no cenen todos los días jamón, por no. favor. A ver, hablemos de calidad de proteínas. Primero, a ver, en todas las comidas incluir proteína, De 25 a 35 gramos idealmente es la recomendación para alcanzar tu total de proteína al pero día. explica que es 25 gramos, Exacto. por favor, mi Julia. Si pesamos 25 gramos de pollo, no significa que sean 25 gramos de proteína. Acuérdense que el pollo, el bistec o la proteína que quieran, tiene muchos otros nutrientes. Tiene vitaminas, agua, grasa, carbohidrato, tiene muchas otras cosas mezcladas ahí dentro de la proteína. Entonces, si tú agarras el bistec completo y separas sus nutrientes, pues de esos 250 gramos de vaca, a lo mejor puedes obtener
20 gramos de proteína, que eso es lo que te va a contar. Entonces, no es que te comas 20 gramos de vaca, sino 20 gramos de proteína en 250 gramos de vaca. Entonces, y a la gente a pie, ¿cómo sería fácil explicárselo? O sea, porque, ¿sabes? Es difícil. Te van a decir, bueno, entonces un huevo. tiene más o menos entre 8, dependiendo del tamaño del huevo, Ajá. pues entre 8 y 12 los O muy sea, grandes. que le redondeen a 8, ponle. Sí, yo siempre En me 8 le gramos, tiro ¿no? para abajo. Igual un vaso con leche, ¿no? Ahí puedes ver la etiqueta. Pero es difícil, yo creo que es difícil estar contando los gramos de Es difícil proteína. estar contando. Yo lo que siempre les digo es, en todas las comidas, una porción por lo menos, Ujú. o en las comidas grandes, 2. ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor huevo con pechuga de pavo y cuadritos de queso panela. O huevo con frijoles y una tostada y nopalitos, ¿no? Entonces ya mezclaste ahí, ya tienes la proteína del huevo, la proteína del frijol, o la proteína del jamón y la proteína del huevo en una sola. A lo mejor a media mañana, si no tienes mucho tiempo, no tienes pues estos yogurts bebibles, órale. Fíjate en la etiqueta, que no traigan azúcar, que no traigan exceso de ingredientes, que ahorita llegamos a ese punto, pero búscate o a lo mejor unos pedazos de queso o unas habas enchiladas, unos garbanzos, cosas prácticas que no necesitas a lo mejor pues abrirte el sobrecito de atún en la oficina. No, pero sí ¿Proteína en trata polvo? semillas. ¿Te gusta? La proteína en polvo me gusta, hay de calidades, hay de razas. Ajá. Sí creo que hemos caído mucho en el sobremarketing. Al final sabemos que depende mucho de muchas cosas. Para empezar, que sea de buena calidad, que el origen, de dónde viene esta proteína, porque puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal. Si es animal, dentro de la principal es la de suero de leche, también ya hay de clara de huevo, hay de carne, hay varios tipos de dónde viene esa proteína y qué perfil, qué aminoácidos necesitas obtener. Pero además, que no la rellenen. Porque le ponen gomas, Ay, sí. edulcorantes. O sea, ya otra vi una proteína sabor Fruit Loops y sabor sucarita y serio? sabor cereal. Que dices, ¡ay, qué divertido! Pero pues volteas la etiqueta, es una cantidad de químicos y pues no, tampoco. ¿no? Cuando una proteína, un bote de proteína de aislado de suero de leche, que aparte no tiene lactosa, lo podría tomar casi todo el mundo, es muy amigable con el estómago, te cuesta, o sea, uno de un laboratorio sencillo, bueno, 300 pesos el kilo. Yo he llegado a ver, y la acabo de pedir hace una semana, porque dije, 350 pesos, vi los ingredientes, pura proteína, sin sabor, sin color, sin gomas, sin rellenos, que por porción me va a dar 24 gramos de proteína. Y los días que no me dé chance, o entre comidas, o terminando de hacer mi ejercicio, me alcanza, o ya tengo mucha flojera y ya no me quiero hacer de cenar hoy. Bueno, me tomo mi licuado de proteína con frutos rojos, con fresita congelada, Ay, con plátano, qué rico, sí. con manguito. Yo sí, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, pero sí creo que hay muchísimo marketing. No Y todas me no, gustan, no. Y prefiero de suero de leche a las veganas. La verdad es que las veganas, hay unas que saben a tierrita. y deja que sepan a tierrita, no tienen un perfil de aminoácidos bien completo y están muy infladas y tienen un chorro de endulzantes artificiales. A mí, yo soy feliz con suero de leche sin sabor. Te voy a mandar la que acabo de encontrar, porque de verdad que sí. es limpia. Y ya es bien difícil encontrar proteínas limpias. Aunque Sí. tu influencer de moda saque su propia proteína y te diga que está limpísima, ojo, porque es el mismo laboratorio que hace todas las proteínas, o muchos laboratorios que tienen la misma fórmula, y nada más le cambian el sabor, le ponen colágeno y ácido hialurónico y matcha, y ya con eso te la venden en 2,000 pesos el botecito. Y ya sí llegó hasta un punto de estatus, es decir, es que mi proteína es mejor. Oye, ya Creo te que dije desde no. hace muchos capítulos que deberíamos tener nuestro laboratorio. Ya vamos Porque a hacer todos nuestra van a hacer proteína ahí del bien sus comer. vitamina D, sus proteínas, sus, no, o sea, su no. inositol, su no sé qué. Todo. Y van, oye, huevo completo, claras solas. No, completo. Completo. Somos amigas. ¿Y no me voy a poner gorda si como el huevo completo? No te va a pasar absolutamente nada. Depende cuántos huevos te comas. Evidentemente, si comes 8 huevos en una sentada, pues Es que hablando de proteína, porque veo que muchas personas que necesitan consumos de proteína elevada, creo que sí hay una justificación donde metas, a ver, yo soy pro huevo completo, pero quizá un deportista o personas,
porque hay poblaciones que tienen necesidades más grandes de proteína que otras. Y yo he visto que venden estos tarritos como de leche de claras, ¿no? Completan. Entonces creo que Está puedes bien. completar perfectamente tus 2 huevos y le pones un poco más de esas claras que no son porquería ni nada, literal son claras, o sea, y están... Lean los ingredientes, ahí está la Sí, clave. y le pones un poco más, entonces vas a tener un poco más de proteína. Y mayor saciedad y alcanzas mejor tu perfil, ¿no? Tus requerimientos diarios. Pero sí, si eres una persona, y ojo, es un podcast, no son recomendaciones médicas específicas, nadie las tome literales, preguntan a su médico, pero si tienes temas de colesterol y tienes temas de que no metabolizas o tienes temas de que a lo mejor hay exceso de grasa o sí, una yema, todas las claras que quieras, ¿no? O 2, 3 claras, completas con tu Tetra Pak de claras y no hay ningún problema. Pero yo siempre les digo, por lo menos pongan una yema. Porque sí cambia y mejora la absorción. Ay, no las tiren, o sea, de verdad. Y hagan además, ropope. esta parte ahorita de lo que estás diciendo del colesterol, todavía hay muchos, lo que pasa es que ahí depende de cada paciente. Exacto. Pero en la mayoría, y ya lo que te dicen los estudios es el colesterol alimentario, o sea, no te va a elevar el colesterol en sangre. Sin embargo, hay sus asegúnes y hay a quien sí le restringen la cantidad de alimentos ricos en colesterol, pero eso es personalizado. Nosotros a pie, no se preocupen y creo que puedes comerte tu huevito todos los días y completar con un poquito de claras, ¿no? Y no nada más desayunen huevo, hay tantas proteínas, a ver, sardinas. Bueno, pescados todos los que quieras, ¿no? O sea, quesos, en México somos un país lleno de quesos y de quesos frescos. Entonces tenemos cottage, requesón, Oaxaca, panela, jocoque, hay mil. Y no, por supuesto que no estamos en contra de los lácteos. Creo que los lácteos más grasosos hay que moderarlos, pero los lácteos frescos, y además el otro día pusiste un quesito con jocoque, está maravilloso. Con kefir, que queda como estilo jocoque. Y hay un chorro y podemos regionalizar porque en este estado se hace un queso tipo tal y aquí aprovechen esas proteínas que nos da la vida. Frijoles, ya lo dijimos, tan ricos, tan nutritivos, intégrenlos en su alimentación, en sus ensaladas. Pescados, no necesita ser salmón traído, importado. No, tenemos trucha, tenemos sardina. La sardina tiene muchísimo calcio, tiene omega 3, tiene muchas cosas que también te da el salmón noruego. Sí. Qué padre si lo quieres comer, pero come sardinita. Come atún, come todo tipo de pescados. Sobre todo tenemos en una costa tan grande, en México hay mucho tipo de pescado, mucho tipo de mariscos también. Durante años satanizamos al camarón por lo mismo del colesterol y tampoco. Y el molusco, el ostión, las almejas, todo esto te aporta un chorro de minerales y de zinc y de selenio y de que ahí se andan tomando todas las cápsulas de zinc que encuentran. Cuando es bien padre empezar a combinar alimentos que tengas en tu zona, en tu región, en tu acceso. Entonces yo creo que si no te alcanza el día, si no te alcanza la economía, puedes complementar con un batido de proteína sin ningún problema. Sin duda, personas que hacen ejercicio hay que tener 1.2 a 1.6. Adultos mayores también, que lo veo mucho en la consulta, que no alcanzan su total de proteína por la edad, por la falta de apetito, por la pérdida de masa muscular que nos condiciona. Si tú pierdes músculo, menos hambre te da y entonces no comes tienen menos. Dientes. No tienen dientes, no pueden masticar. Entonces creo que complementar, y hay incluso unos polvitos que les puedes mandar que espolvorean en los alimentos y eso le aumenta el contenido proteico a los alimentos. Entonces yo sí creo que hay formas de suplementar y en perimenopausia pues 1.4, 1.6 porque aumenta la pérdida de masa muscular. Si tenemos riesgo en adultos mayores de sarcopenia, igual, ¿no? 1.6 por kilo, ¿no? Y si juntas eso, pues bienvenido con comida. Si no lo juntas, tómate tu batido de proteína, pero revisa los ingredientes. No te metas más químicos y más, pues más charlatanería a tu bolsillo también, la verdad. Sí, no engorden ahí los bolsillos de otros con ese tipo de cosas y mejor pues sigan a doña Julia,
Julia Salinas, que en Instagram estás como Antojo Antojo Diabólico. ¿Tienes otras redes además de Instagram? Tengo YouTube, también por ahí está el Ay, sí, es canalito de cierto. YouTube. Bueno, este No lo video hemos lo podemos revivido, pero poner lo en ponemos colaboración. ahí. Sí, Para sí. que conozcan el canal de El canal, Julia. ahí está. ¿Y dónde te pueden escribir TikTok, si quieren Instagram, ir en cualquiera de mis redes, yo feliz de la vida. Googlen Julia Salinas. Salinas, ahí está en mi perfil de Instagram, ahí está el link para consultas. De verdad hay mucha información. Hay muchas cosas que saber. No se dejen llevar por todo esto que dice ahorita de leche con proteína, yogurt con proteína, agüitas de colores fosforescentes con proteína, cereales azucarados, sí, bebidas electrolitos con proteína. O sea, no por tener proteína, quiere decir que sea eso no vuelve a un ultraprocesado saludable. Si tiene colores, tiene químicos, tiene pero trae proteína, no es que sea más sano. Siguen siendo papitas, nada más que con más proteína. Sigue siendo una agüita de colores, pero con más proteína. Entonces, tampoco se crean todo el marketing y mejor búsquenlo en alimentos reales. Y vayan con profesionales como Julia Consulta. Sí, busquen profesionales de verdad. Busquen ahí a Doña Antojo Diabólico. Y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Suscríbanse y compartan y comenten y comentarios bonitos. Y saludos a todas las que siempre me escriben, a Gaby Cerezo, a Margarita y a todas las que siempre son las primeritas en comentarme. Muchas gracias, Julia, y gracias a ustedes.